Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso de lo que fue la sexta jornada de la fase liguera de UEFA Champions League, última de este 2024, pero no la última de esta instancia. Recordemos que se van a estar disputando las fechas 7 y 8 a finales de enero del año que viene, pero ya tenemos más o menos un balance bastante importante de lo que están haciendo cada uno de los equipos, y antes de comenzar a analizar tres partidos puntuales voy a repasar rápidamente los resultados. El martes, Dinamo Zagreb y Celtic igualaron 0-0, Liverpool, puntero ideal, le ganó de visitante 1-0 al Girona, Real Madrid derrotó 3-2 al Atalanta, el Bayer Leverkusen le quitó el invicto al Inter y le ganó por 1-0, el Brest, la gran sorpresa del torneo, le ganó 1-0 al PSV Eindhoven, Brujas se impuso como local 2-1 al Sporting de Lisboa, el Paris Saint-Germain y una victoria muy necesitada 3-0 de visitante al Salzburgo, el Aston Villa también ganó de visitante 3-2 al Leipzig y el Bayern de Múnich goleó 5-1 al Shakhtar Donetsk. Mientras que este día miércoles Atlético Madrid le ganó 3-1 al Slavia Bratislava, el Lille se impuso 3-2 sobre el Sturm Graz, el Arsenal goleó como local 3-0 al Mónaco, el Benfica y el Bolonia empataron 0-0, Barcelona le ganó con lo justo 3-2 al Dortmund en Alemania, Feyenoord le ganó 4-2 de local al Sparta Praga, la Juventus dio el gran golpe de la fecha al derrotar 2-0 al Manchester City, Milan venció 2-1 a la Estrella Roja y el Stuttgart goleó como local 5-1 al Young Boys de Suiza. ¡Empecemos! Y comenzamos con el partido que se jugó el martes y después vamos a estar hablando de dos duelos que se jugaron ayer, día miércoles. Por lo pronto el Real Madrid visitaba Italia para verse las caras con el Atalanta en un duelo en el que verdaderamente los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitaban un triunfo de manera imperiosa, teniendo en cuenta que en los primeros 5 cotejos el Real Madrid solo había ganado 2 y había perdido 3, era muy importante obtener 3 unidades en este encuentro. De mitad de cancha para atrás el Real Madrid presentaba muchísimas bajas, teniendo en cuenta que Tchouaméni tuvo que jugar como defensor central, que si bien es cierto Lucas Vázquez volvió a ser el lateral derecho, la realidad es que en el lateral izquierdo no estaba Mendy, sino que estaba Fran García, y después en el centro del terreno de juego fueron titulares, por ejemplo, Dani Ceballos y Brahim Díaz, dos futbolistas que a lo mejor en otro contexto no hubiera estado desde el arranque, pero como Camavinga no está disponible, el técnico se tuvo que guiar por otra clase de jugadores. El tridente ofensivo estuvo claro y de hecho fue el que le terminó dando el gran triunfo al Real Madrid en este partido. Bellingham, Vinicius y Mbappé estuvieron a la altura de las circunstancias, más allá de que Mbappé duró tan solo 35 minutos dentro del campo de juego porque se lesionó y tuvo que salir en el lugar de Rodrigo. Sin embargo, fue el propio atacante francés quien a los 10 minutos de iniciado el encuentro marcaba la apertura del marcador para los conducidos por el entrenador italiano. Ancelotti sabía perfectamente que este partido iba a ser clave para el futuro y Mbappé, con un gran control y una gran definición, marcaba el 1-0. Posteriormente se retiraba lesionado y las cosas no le iban a salir bien al conjunto español en el cierre de esa primera mitad, porque Charles de Ketelaere, el delantero belga del Atalanta, marcaba de penal el 1-1. Sin embargo, por suerte, entre los 10 y 15 minutos de la segunda parte, de la mano de Vinicius y Bellingham, el Real Madrid se puso 3-1 y parecía que ya estaba cerrado el compromiso. Sin embargo, apareció el mejor jugador del encuentro. Si bien es cierto que el Real Madrid se quedó con las 3 unidades, el mejor jugador del partido fue sin lugar a dudas Ademola Lookman, el atacante nigeriano que, recordemos, había sido el único futbolista africano nominado al Balón de Oro. Convirtió el descuento, el 2-3 para el Atalanta, y fue sin lugar a dudas el jugador más peligroso en los últimos 20 minutos de partido. Un compromiso en el cual el Real Madrid se le valora más que nada el hecho de haberse podido sobreponer a un estadio verdaderamente complicado. El presente del Atalanta es muy pero muy bueno. Recordemos que ambos ya se habían enfrentado por la Supercopa de Europa y el Real Madrid había salido victorioso. Sin embargo, no es lo mismo jugar en cancha neutral que jugar en el Gewiss Stadium, que es el lugar donde normalmente hace de local el Atalanta. De hecho, si nos vamos a los números finos, 55% de posesión para el elenco italiano contra un 45% para el conjunto de España, 20 intentos para los de Gasperini contra 10 para los de Ancelotti, y en tiros efectivos al arco 9 para el Atalanta y 6 para el Real Madrid. Esto quiere decir que los
de Ancelotti metieron la mitad de los tiros que fueron al arco a portería, los que les posibilitó ganar el encuentro. De esta forma el Real Madrid ahora se tranquiliza y escala un par de posiciones en lo que es esta fase liguera. Todavía no está cómodo porque está a tan solo 2 unidades de estar en los puestos de afuera, pero a su vez también están a tan solo 4 de meterse en los octavos de final de manera directa. Los últimos 2 partidos que tendrá el Real Madrid son un tanto más accesibles. Jugará en condición de local contra el Red Bull Salzburgo y posteriormente tendrá que jugar de visitante contra el Brest. Por el lado del Atalanta, que hasta este momento de los primeros 6 partidos ganó 3, empató 2 y perdió solamente el Real Madrid le quitó el invicto, en la próxima jornada tendrá que jugar en condición de local contra el Sturm Graz de Austria, un encuentro en el cual debería quedarse con las 3 unidades, mientras que en la última jornada la tendrá bastante más difícil porque tendrá que visitar al Barcelona. Y el que ganó un verdadero partidazo en el Signal Iduna Park fue justamente el Barcelona, que se impuso en condición de visitante 3-2 al Borussia Dortmund. Después de haber tenido un fixture, no voy a decir que complicado, pero cuando al elenco de Cataluña le salió que tenía que enfrentarse a su bestia negra, el Bayern Múnich, y posteriormente iba a tener que visitar al Dortmund, muchos temieron que el Barça podía no hacer una buena fase liguera. Sin embargo, de local al Bayern le ganaron por 4-1 y ahora se impusieron al Borussia Dortmund por 3-2 en un partido donde el resultado terminó siendo bastante más corto desde lo que vimos en el terreno de juego, porque el elenco dirigido por Hans-Dieter Flick fue verdaderamente muy superior al elenco local. Sin embargo, el Barcelona, ante la falta de efectividad en algunas oportunidades y ante 2 errores defensivos groseros, le permitió en 2 oportunidades al Borussia Dortmund igualar el partido hasta cuando no lo merecía. En primera instancia, el primer tiempo finalizó 0-0 y parecía que el partido podía alargarse. Sin embargo, a los 7 de la segunda mitad, Rafinha, un jugador que quizás en la temporada pasada no había dado su máximo nivel, con excepción de lo que habían sido esos 2 encuentros al PSG, en esta oportunidad abrió el marcador y está teniendo una temporada magistral. Posteriormente llegaría la primera igualdad por medio del atacante francés Serhou Guirassy, luego de un penal cometido por Pau Cubarsí. El delantero marcó el 1-1 y de esa manera igualaba las acciones, y tuvo que esperar el Barcelona a que ingresara nada más y nada menos que Ferran Torres, en una modificación que quizás muchos dijeron ¿por qué hace eso Flick? Sin embargo, le terminó saliendo redondo al director técnico alemán, porque salió Robert Lewandowski, goleador de la temporada tanto en Champions como en Liga, y entró Ferran Torres, que es un jugador que ha sido en general bastante irregular con la camiseta del equipo de Cataluña. Sin embargo, primero a los 30 minutos Ferran Torres mete el 2-1, posteriormente a los 33 vuelve a empatar Guirassy en otro error defensivo del Barcelona. Sin embargo, a los 40 Ferran Torres marcó el 3-2 definitivo para poner al Barcelona como único escolta del Liverpool en esta fase liguera de Champions. Ahora, cuando repase la tabla de posiciones, verán en definitiva cuál es el lugar que hoy ocupan los catalanes, pero el elenco blaugrana está haciendo en general una buena temporada a nivel continental. Si nos guiamos por los números, claramente favorecen al equipo de Flick: 56% de posesión de la pelota contra 44% del elenco local, 13 intentos en total para el Barça contra 7 del Dortmund, 8 tiros efectivos al arco contra justamente tan solo 2 de los alemanes. Esos 2 tiros terminaron siendo gol, uno de penales, ¿verdad? Pero en definitiva fue por un error propio de Cubarsí, que cometió un penal que no debió haber cometido, y eso pudo haber complicado al Barça. Sin embargo, por suerte, el buen momento de ciertos futbolistas provocó que los catalanes salieran adelante en el partido. El Borussia Dortmund con esta derrota aún así no está en tan mala ubicación. Es cierto que salió de los primeros 8 lugares, pero se encuentra en las puertas de volver a ingresar a la clasificación directa de manera a los octavos de final. En la próxima jornada el Barcelona tendrá que visitar al Benfica el martes 21 de enero, mientras que en la última jornada de todas le tocará ser local, como dije antes, del Atalanta. Por el lado del Borussia Dortmund, en la siguiente fecha, en la séptima, estará visitando Italia para jugar de visitante contra el Bolonia, mientras que cerrará esta fase liguera de Champions League jugando en condición de local contra el Shakhtar Donetsk. Y vamos a hablar de un resultado que, si nos guiamos por la calidad de los dos equipos, debería ser inesperado. De hecho, ahora voy a nombrar el 11 de la Juventus y el 11 del City. Sin embargo, si nos guiamos por el momento de cada uno de los equipos, no es que la vecchia señora esté pasando por un extraordinario momento en la Liga, pero en la Serie A por lo menos no ha perdido ningún partido, y en la Champions está firme, haciendo una buena temporada.
Lo del Manchester City, solamente habiendo ganado uno de los últimos 10 encuentros, es algo preocupante y me parece que ya sabe perfectamente Pep Guardiola que el mercado del mes de enero será clave y sustancial para atraer a algunos jugadores. Repaso los 11 rápidamente para que se den una idea. El equipo de la Juventus, que le ganó bien al Manchester City 2-0 en condición de local. El arquero fue Michel Di Gregorio, los 4 defensores Nicolo Sabona, Federico Gatti, Pierre Kalulu Kiantegua y el capitán Danilo. En la mitad de la cancha jugaron como pareja de mediocampistas centrales Manuel Locatelli y Kefren Turán, más adelantados Francisco Conceição, Teun Koopmeiners y Kenan Yildiz, mientras que la referencia de área fue Dusan Vlahovic. Mientras que el Manchester City, porque muchos se acostumbraron a decir que el City no funcionaba como tenía que funcionar porque tenía muchos lesionados. Sin embargo, el equipo de Guardiola formó de la siguiente manera: Ederson, Walker, Rubén Díaz, Guardiol y Rico Lewis, Gundogan, Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Xavi Doku y Erling Haaland. Y en el banco de suplentes estaban Phil Foden, que no ingresó, Mateo Kovacic, que no ingresó, y Savinho, que fue el único que terminó entrando. Fíjense que el equipo del City hoy, si bien es cierto, tiene todavía algún que otro jugador lesionado, como es el caso, por ejemplo, de Manuel Akanji, la realidad es que después tiene un equipo con muchísimas figuras y tuvo un partido pobrísimo en Italia. La Juventus le ganó 2-0 con 2 goles en el segundo tiempo, el primero de Vlahovic y el segundo del estadounidense Weston McKennie, que ingresó en la segunda mitad, de manera muy clara, aunque el elenco de Guardiola tuvo más posesión de la pelota, 69 contra 31, que básicamente siempre el equipo de Guardiola, pierda, gane o empate, tiene más posesión de pelota que el equipo rival, pero eso no sirve absolutamente de nada. Es cierto que el elenco inglés tuvo más intentos, 12 contra 10, pero en lo que respecta a tiros efectivos al arco, la Juventus lo superó 5 contra 3, y en ningún momento de esa segunda mitad, donde la Juventus se puso en ventaja, dio la sensación de que el City podía igualar el cotejo. La realidad es que en todo momento daba la sensación de que el equipo italiano se iba a quedar con las 3 unidades, y la realidad es que está siendo muy pero muy floja la temporada del City. Es sin lugar a dudas la temporada más floja, no solamente del City Guardiola, sino seguramente de Guardiola como entrenador, contando los 3 años que estuvo en el Bayern Múnich y los 4 anteriores en el Barcelona. La realidad es que se ve un equipo que tiene tenencia de balón, que la posición de la pelota la sigue manteniendo, porque es algo que ya tienen incluido la mayoría de los futbolistas, pero no sigue sin tener cambio de ritmo. Defensivamente es muy endeble en todos sentidos, los laterales, los centrales están pasando por un pésimo momento, Ederson está también dando muchísima inseguridad, en la mitad de la cancha hay cero equilibrio, por eso cuando el City no tiene la pelota sufre demasiado. Ya le pasó en esta Champions, por ejemplo, contra el Feyenoord, que iba ganando 3-0 y en la última media hora le terminaron empatando el partido 3-3. La Juventus, por su parte, suma un triunfo verdaderamente importante para ir de a poquito asegurando su lugar por lo menos en los 16avos de final. En las siguientes jornadas, el Manchester City primero tendrá que visitar al PSG, que tampoco está haciendo una buena Champions, pero será un partido muy importante y muy atractivo, mientras que cerrará la fase de grupos de local contra el Brujas. Por el lado de la Juventus, en la siguiente jornada visitará justamente al Brujas y cerrará la fase liguera recibiendo al Benfica. Para cerrar, repasamos rápidamente la tabla de posiciones luego de las primeras 6 jornadas de esta fase liguera de Champions League. Quedan todavía las últimas 2 fechas que se disputarán a finales de enero, como dije al principio. Recordemos que de los 36 equipos habrá 12 que quedarán eliminados. Después, posteriormente, del 9 al 24 jugarán unos playoffs, que serían unos 16avos de final, y del primero al octavo clasifican directamente a octavos de final. Hasta este momento, estos 8 equipos son el Liverpool, puntaje ideal con 18 puntos, Barcelona aparece segundo con 15 y después los siguientes 6 conjuntos tienen 13 y todos ellos estarían entrando a octavos. Hablamos del Arsenal, del Bayer Leverkusen, del Aston Villa, del Inter, del Brest y del Lille. A los 16avos de final irían con 12 puntos hasta ahora Dortmund, Bayern Múnich, Atlético Madrid y Milan, con 11 Atalanta y Juventus, con 10 Benfica, Mónaco, Sporting de Lisboa, Feyenoord y Brujas, 9 tienen el Real Madrid y el Celtic y con 8 Manchester City, PSV Eindhoven y Dinamo Zagreb, el último hasta ahora en los 16avos de final. Eliminados hasta el momento, con 7, sorpresivamente el PSG, también el Stuttgart, con 4 Shakhtar Donetsk y Sparta Praga, con 3 Sturm Graz, Girona, Estrella Roja, Red Bull Salzburgo, con 2 el Bolonia. Cierran la tabla de posiciones los 3 equipos que perdieron los 6 partidos, Red Bull Leipzig, Slavia Bratislava y el Young Boys de Suiza.